presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Y Citi, para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV con otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. El impuesto a la tierra llegó al Parlamento y vamos a estar más adelante con Martín Viggiano analizando qué es lo que puede pasar en el tratamiento, en la discusión que se va a dar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Un tema muy importante, un tema que se incrusta en el debate político en estos días. Pero hay un tema esencial para el futuro del país, para el desarrollo del país. Uno de los temas que fueron definidos como prioridades en el presupuesto quinquenal y que también fue definido como prioridad política para la discusión entre todos los partidos. Y para eso se formó al inicio de este gobierno una comisión multipartidaria con representantes de todos los partidos. La discusión sobre la educación sigue trabada y cuesta encontrar puntos en común entre los partidos políticos para determinar un proyecto común y una reforma que ponga al país en un camino de desarrollo de la mejora de la calidad educativa. Vamos a estar hablando sobre este tema, con el director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez. Y ahora lo vamos a estar hablando con uno de los representantes de la oposición que participó en estas conversaciones, que se ha especializado en temas de educación, sociólogo, presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, con quien estamos iniciando este programa de Claves Políticas. ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto verlo. Bueno, y además sabemos que ha estado preocupado por estos temas y que estos días ha estado planteando la necesidad de retomar ese debate. ¿En qué quedó? Y bueno, justamente, yo creo que ya ha pasado más de un año desde que ese grupo multipartidario llegó a un cierto acuerdo, también con algunas zonas en donde no hubo finalmente entendimiento, pero en términos generales hubo un acuerdo, un documento que firmamos los 4 partidos. Y yo decía en aquella oportunidad, esos documentos, en particular el de educación, pero también los otros, no eran para guardarlos en un cajón, sino para que se convirtieran en una guía de la gestión de este periodo de gobierno. Y transcurrido un año y pico, lo que uno ve es que la educación sigue dando resultados cada vez peores. Yo diría que hoy, junto con la seguridad, son los 2 problemas más graves que tiene el país, con el agravante de que además la educación impacta en varios lados. Impacta sobre los jóvenes, sobre sus posibilidades de desarrollo, de crecimiento, impacta sobre la estructura productiva y su capacidad de brindar una mano de obra, una calificación de ciudadanos para contribuir al desarrollo del país, e impacta sobre el tejido social en términos de integración de normas y valores, que yo creo que este es hoy uno de los principales problemas que el Uruguay está viviendo, es decir, la crisis de la integración. Por eso es tan urgente y tan fundamental que el Uruguay recupere una lógica de mejora de la educación y dé vuelta a la tendencia, que es una tendencia a la reducción de la calidad, a la crisis de la equidad, al aumento de la deserción y, en definitiva, a una profunda crisis sobre la gestión de la educación que nosotros hemos reclamado desde hace mucho tiempo. Ahora, sobre esto, da la sensación que en aquellas comisiones, en seguridad hubo algunos acuerdos concretos que se fueron cristalizando en el proyecto. En energía hubo una coincidencia amplia, pero en esto, más allá de haber logrado un documento común, yo francamente ni lo recuerdo como documento, pero es como que uno sentía que había algunas coincidencias, pero en realidad había más discrepancias sobre cómo abordar el tema. Y eso es un obstáculo. De los 4 temas es cierto que fue el que menos coincidencia generó. Esa es una realidad. En particular porque además la mirada desde el gobierno ha sido, históricamente, cuando el Frente Amplio no estaba en el gobierno, el foco central para el Frente Amplio era el aumento de los recursos, el famoso asunto del 4,5% del PBI para la educación. Y lo otro era poner en la conducción de la educación a los más entendidos, que para el Frente Amplio eran los que estaban en la gestión de los gremios educativos. Bueno, las 2 cosas las hicieron.
Y el fracaso es evidente, es rotundo, es mayor. Es decir, es mayor porque si yo pongo más plata y los resultados son cada vez peor, entonces está claro que estoy poniendo mal la plata o estoy poniéndola en lugares equivocados o no estoy logrando generar el éxito. También los resultados en estas cosas no son inmediatos, ¿no? Bueno, pero ya ha transcurrido tiempo y hay cosas que deberían ser más o menos inmediatas si uno viera que la conducción va en el sentido correcto. Y acá hay una especie como de dicotomía, porque yo estuve hace un par de meses en una mesa redonda con el vicepresidente de la República, con el contador Astori, sobre educación. Y lo que él dijo, yo lo firmo al pie. Yo creo que, digamos, hay coincidencias enormes. El documento que el Partido Socialista escribió hace un mes y medio, totalmente compartible. Ahora, son los dos, tanto lo de Astori como lo del Partido Socialista, muy críticos con la realidad actual y están reclamando cambios muy de fondo. Ahora, puede haber coincidencia, Mire, en el diagnóstico, ¿no? Que uno, no solo, no, en las cosas que hay que cambiar. Y tampoco es una cuestión de izquierda-derecha, digo, porque justamente estamos hablando con el Partido Independiente que tiene una mirada de centro-izquierda, ¿no? de cambio, por supuesto. Uno podría decir, no sé, lo que se está viendo en Chile, que hay una diferencia fuerte sobre el enfoque. Sí, allá hay otras diferencias. Acá, pero ¿y acá por qué se da? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hemos quedado en manos, estamos bloqueados por el miedo a tener un conflicto con las corporaciones, con los intereses corporativos que hay dentro de la educación. Yo creo que esa es la perspectiva. Esas referencias a los sindicatos. Pero clarísimo, y que además se ha agravado por dos razones. Una, porque el Frente Amplio ha tenido el criterio de incorporar figuras de la dirección gremial como representantes suyos en la conducción de la educación, y además a raíz o a partir de la aprobación de la Ley de Educación, incorpora institucionalmente integrantes de esos gremios en la conducción institucional de la educación. Entonces, uno tiene, por ejemplo, por un lado, la necesidad de hacer cambios que ya reconoce el Partido Socialista, Daniel Astori, el propio Mujica, cuando ha dicho cosas sobre la educación, porque además el presidente de la República, recordemos cómo arrancó el año, convocando una gran cumbre ministerial sobre el tema educativo. El 14 de febrero, lunes, todo el gabinete se dedicó a analizar la educación. Y nadie sabe qué pasó ese día, nadie sabe qué decisiones se tomaron, qué lineamientos, qué propuestas. Fue como un gran saludo a la bandera. Y después no pasa nada. Pero lo más curioso es que la conducción política del Frente Amplio está de acuerdo en que hay problemas muy serios. Y cuando uno escucha la conducción técnica de la educación, por ejemplo, yo digo concretamente el Consejo de Enseñanza Secundaria, no debería estar. Hoy debería ser sustituido el Consejo de Enseñanza Secundaria. ¿Pero por qué? Por sus propias declaraciones. La presidenta del Consejo de Enseñanza Secundaria dijo públicamente en un reportaje hace unos meses que no tenía muy claro qué había que hacer con la educación. Y otro de los consejeros, el electo por el orden docente, llegó a plantear la idea de cerrar los liceos durante un año. Entonces, acá estamos en un problema de gestión, de orientación, de conducción muy grave. Y yo creo que hay que tomar decisiones. Por eso el reclamo nuestro es convoquemos nuevamente a la comisión multipartidaria, pero sobre todo, yo decía el otro día, acá hay que hacer operaciones de cambio muy de fondo, de gestión de la educación, de la forma en que se está gestionando, de orientación de la educación, de conducción de la educación. Y tenemos la gente para hacerlo. Hay gente de primer nivel en los 4 partidos, que además pueden sentarse y coincidir muy rápidamente en muchas cosas. Yo lo he visto. ¿Quiénes, por ejemplo? Y, por ejemplo, Renato Perti, que ha hablado recientemente de estos temas. Bueno, nosotros tenemos gente de primer nivel, ¿no? José Rila, Javier Lacida, Denis Baillant. En el Partido Colorado acabo de mencionar a Renato Perti, Daniel Corvo dentro del Partido Nacional, Pablo da Silveira. Dentro del Frente Amplio hay gente muy calificada también, Ricardo Vilaró, por ejemplo, que es del Frente Amplio, más allá de que haya tenido... viene de los sindicatos. Y tuvo líos con los sindicatos, justamente por tratar de salir del enfoque corporativo. Entonces yo creo que nos pondríamos de acuerdo. El tema es que hay que tomar la decisión política. ¿Y cuáles son los puntos que podrían ser de acuerdo para medidas rápidas, ¿no? Por ejemplo, en materia de la enseñanza media, yo creo que hay una decisión tomada que es correcta, que es que hay que multiplicar los liceos. Pero hay que construir comunidades educativas en los liceos. No alcanza con multiplicar los liceos, porque ¿cuál es el sentido de multiplicar los liceos? Bajar la escala. Nosotros tenemos hoy una situación que es insostenible. Grupos de 60, 70 estudiantes, amontonados, apretados, docentes que saltan de un lado para otro. Cambiar el sistema de elección de horas. Dejar a los docentes bastante tiempo en un mismo centro educativo para construir una comunidad educativa. Un director con un equipo docente que permanece en el lugar durante 3, 4, 5 años
construyendo un proyecto educativo. Esto supone tocar algunas cosas que se dicen que son conquistas gremiales, pero que en realidad son barreras, son bloqueos para una mejor gestión de la educación. Mira, vamos a hacer una pausa y luego vamos a volver y le voy a pedir que sea lo más concreto posible en aquellos puntos, como esto que estaba explicando, en los cuales se pueden hacer cambios y que además pueden tener una base de consenso político importante, porque también vamos a estar hablando ya con el director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez. Una breve pausa, estamos en Claves Políticas, aquí en Nuevo Siglo TV, ya volvemos.